nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo. Gloria al Señor, les saludamos una vez más y agradecemos su preferencia el día de hoy por estar con nosotros en este programa Tendencias de nuestro tiempo, extraído a usted los días lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, agradeciendo su fina atención a esta programación en el cual aprendemos a través de las enseñanzas que el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, comparte con nosotros, y el día de hoy pues no será la excepción. Queremos también saludarle a nuestra gente en la ciudad de Nueva York, a nuestro hermano Gamaliel, director de esta Radio Oasis Espiritual, que retransmite este programa en la 99.7 FM en la ciudad de Nueva York. Queremos agradecer a toda la audiencia que va en su trabajo, que está en su trabajo, que va manejando y también que sintoniza esta programación, igualmente como en la ciudad de Winston-Salem en la 1500 AM. Y agradecemos a Dios usted que tiene tiempo escuchando estos programas que yo sé que han sido de grande bendición. 1590 también AM en la ciudad de High Point, Greensboro, Lexington, Thomasville y todas estas áreas están por ahí sintonizándonos. También les agradecemos infinitamente su fina atención a esta programación. Y bueno, el día de hoy el pastor ya está con nosotros y trayéndoles la continuación de esta carta. La ocasión pasada estábamos escuchando la carta de Tito, donde el capítulo 2 comienza: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Y como ya el pastor lo terminó hablando también, como dice, eso habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Dice, nadie te menosprecia. Así es, no importa, como Jeremías le dijo una vez al Señor que era solamente un niño, pero ahí lo dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. Ya el pastor Natividad Ramos nos está explicando acerca de este joven valiente, en el cual también hay parte de esta solicitud que hace el apóstol para que usted y yo el día de hoy también participemos de esta linda bendición, de esta linda doctrina. Así es que bueno, vamos a escuchar al pastor Natividad, en el cual estará desarrollando una vez más esta bendita palabra en la carta de nuestro hermano Tito. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, hermano Isaí, hermanos del auditorio. Es una alegría muy grande participar en estas reflexiones sobre estas cartas que están llenas de riqueza. La carta de Tito, una dirigida a un joven pastor que el apóstol Pablo llevó a la isla de Creta. Y las iglesias de la isla de Creta en realidad eran turbulentas. Aunque también Corinto era una iglesia de gran turbulencia, pero muy sofisticada. Esta, más que todo, era un poco más de burda, pero error es error. Y el apóstol dejó a Tito allí para que corrigiera muchas cosas, y que yo he dicho tantas enseñanzas por tantos años, y yo nunca he perdido. Miren, aquí están los judaizantes, aquí vuelven a estar, vienen detrás de lo que hace Pablo. Y pues resulta que otra vez el apóstol Pablo dice, miren, ahí están los de la circuncisión. Y dice, no hagan caso de esas fábulas judaicas, no pierdan su tiempo en eso. Así que yo creo que las cosas que el apóstol Pablo ha estado planteando en todas sus cartas, pues si ponemos nuestro corazón en reflexionarlas, nos queda muy claro cuál es la ruta de la iglesia en Cristo Jesús. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, no somos un apéndice del judaísmo. Eso quedó muy claro en Hechos 15. Pero, bueno, esto ha seguido por milenios. Y les dijo el apóstol también, por otro lado, a este muchacho, a este joven, que les tapara la boca. Y la pregunta más práctica sería, sí, ¿y cómo les puede tapar usted la boca a esta gente? O a los mismos de esta generación que dicen tantas cosas, que tienen plataformas de los medios de comunicación, que tienen recursos. Dígame cómo les tapa la boca, pensando que el Señor Jesús nos dijera lo mismo. Bueno, la receta sería la misma. ¿Cuál? Tú enseña la sana doctrina. Y entonces, cuando los creyentes aprenden la sana doctrina, esta tiene un sabor en el alma. De tal manera que los oídos del creyente se van a imponer precisamente a la sana doctrina. Y cuando escuchen a esos otros enseñadores, ellos van a saber que algo está mal. No va a tener sabor en sus oídos, en sus labios, en su alma, y ellos van a abandonar el estarles oyendo. De esta manera, cuando la iglesia ya no les escuche, pues no les quedará más que cerrar la boca o seguir hablando solos. Yo creo que sí hay. El apóstol Pablo nos ha venido dando mucha cátedra sobre esta cuestión. También le dijo a Tito, mira, los problemas se originan muchas veces en las reuniones caseras. No está cancelando la bondad de una reunión casera donde se enseñe la fe a los no creyentes. Pero usted no va a poner una reunión en su iglesia
dizque para explicar doctrina, que alguien venga y le explique. Usted debe saber que la vida suya es congregacional, de tal manera que es en la congregación, es con su pastor donde se establece el cuerpo de fe. Entonces solidarícese con eso, porque de allí, de esas reuniones caseras, han salido verdaderas aberraciones y conflictos muy grandes en el cuerpo de Cristo. Y Pablo se lo señala, mira, Timoteo, las reuniones caseras, que tienen que estar, por supuesto, las actividades autorizadas, supervisadas, por supuesto, por el pastor. Cosas como esas, pero ahí hay el subterfugio de que pues en mi casa yo mando, en la iglesia el pastor, pero aquí en mi casa sí, pero he dicho, si lo que usted está haciendo en casa está perjudicando la fe de los hermanos de la iglesia, entonces usted está atropellando la iglesia. Por supuesto que ya no es un asunto meramente suyo. Así que con estas ideas el apóstol nos ha ido llevando, y hoy entramos al capítulo 3. Es una carta muy pequeña que la vamos a terminar el viernes, y una carta pequeña pero que tiene bastantes cosas, y voy a leer el capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice el apóstol a Tito, mira, amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades. Ya de entrada nos está diciendo de un conflicto social, es decir, de buen gobierno. Y si le dice que se sujeten, es porque tenían problema en ese renglón, si no, ¿para qué iba a decirles? Que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros. Válgame Dios, hermanos peleoneros. ¿Sabe usted de alguna iglesia donde hay hermanos peleoneros? Sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Muy bien, pues entonces entramos en materia, mis hermanos, y como siempre, y una vez más, esperamos que el apóstol Pablo, quien dijo de sí mismo que él era un perito arquitecto, un experto constructor de la iglesia, es que nos dé una muestra más de esa arquitectura, de esa especialidad con la cual se está construyendo este grandioso edificio que es la iglesia de Jesucristo, donde él es un perito arquitecto, diciendo a Tito y a nosotros dónde estaban las deficiencias en esa construcción de la iglesia o de las iglesias de la isla de Creta, y que encargó a Tito que corrigiera, y que según él faltaba de corregir. Ahora, entremos a eso de cosas que faltaba de corregir. Para ver eso es que estamos poniendo nuestro pie en la frontera del capítulo 3 que acabo de leer, pero que voy a hacer un breve regresar al mensaje anterior a este para relacionarlo. Usted recuerda que el apóstol ha aconsejado a Tito
acerca de los maestros en fábulas judaicas, pero lo dice con toda claridad, no es interpretación de la interpretación, no es una interpretación tendenciosa nuestra. Lo dice Pablo abiertamente, explícitamente. Cuídense de esos cuentafábulas judaicas, quienes habían ocupado un espacio en la credibilidad de la iglesia. La iglesia les creía. ¿Agrado? Pues que algunos hermanos sin duda harían una apasionada defensa a favor de esas gentes. Eso lo vemos en nuestro tiempo. Cuando son permeados por estos pensamientos, inducidos a estas formas de creer, se convierten en verdaderos y apasionados defensores de esa gente y de lo que ellos enseñan. A favor de esas novedades que hemos visto muchas veces cómo se arraigan en la gente. En este caso, era una defensa asociada al judaísmo, a sus costumbres, a sus símbolos, y con seguridad se refirió a toda la tradición judía, que era abundante, que por cierto, desde esa trinchera de la tradición judía, se hizo al Señor Jesús la más feroz resistencia a sus enseñanzas. Y les dice en el capítulo 1, verso 14, que no atiendan a fábulas judaicas, a mandamientos de hombres, a las tradiciones, y que fue causa de un duro regaño del Señor Jesús a la gente de Jerusalén, a los judíos, que con sus tradiciones habían violado el mandamiento de Dios. Los llama, en este caso, habladores de vanidades. Es decir, dicen cosas que no tienen sustento y que los que la reciben, sus almas se quedan vacías. Y le mostró a Tito por dónde entraron. Dice que entraron a través de las reuniones caseras. Y de entrada al capítulo 2, instruye a Tito en el sentido que frente a esas cosas, hablando lo que conviene a la sana doctrina, o hable lo que conviene a la sana doctrina. Lo que yo le dije, la manera en cómo puede esto frenarse es que usted enseñe a los hermanos profunda doctrina. Por eso digo, pastores, hay que enseñar fuerte la doctrina acerca de la persona de Jesucristo. Cristo explicado doctrinalmente, y los hermanos van a cerrar sus oídos a esa gente, dando por establecido entonces que enseñar la sana doctrina es el antídoto para todos esos males. Porque quien ha degustado en su alma el sabor de la sana doctrina, de inmediato va a reconocer esas cosas que le plantean como cosas desabridas y rechazará darles oído, sin sustento. Y en esa misma ruta es que entramos a los versículos 11 al 17 del capítulo 2. Puso su atención en esto, en la gracia que los había salvado. Es que frente a esto de los judaizantes, la gracia tiene que ser enseñada como un monumento de la fe cristiana. Y afirmó el apóstol que la gracia tenía su propia pedagogía, sus propias lecciones. Y nos llevó a ver una de esas lecciones. ¿Cuál sería, hermano Pablo? Él diría la de la renunciación. Renunciar a dos cosas: a la impiedad y a los deseos mundanos. La idea era más o menos que si el alma de los creyentes
se alimenta de lo que este mundo representa, tendrá problemas. Y por si el creyente titubeara en tomar esa determinación de separarse de los deseos mundanos, la gracia tenía el poder para estimularlo. Poniendo sus ojos del creyente, la gracia hace que ponga sus ojos en lo que el apóstol llamó la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada, que consiste en dos manifestaciones. Grábeselo, por favor. Una de las manifestaciones, lo dice en el verso 13, es la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo, donde hablé a su vez de dos palabras que nos dan idea de lo que eso habrá de ser. Una, esa manifestación de la que habla el apóstol, en griego significa una aparición llena de resplandor. ¿Le gusta la idea? La manifestación de Cristo es cuando se hace visible, y la otra es la manifestación visible de la persona de Cristo Jesús. Una vez más, una es la manifestación de su gloria, aquel enorme resplandor que rodeará la tierra el día cuando el Señor Jesús venga. Y luego, en medio de toda esa manifestación de gloria, Él será visto de todo ojo en la tierra. Y a eso le llama la manifestación visible de la persona de Cristo. Alabado sea Dios. Los cielos, mis hermanos, serán alumbrados en todo el mundo. Y en ese fondo de resplandor se hace visible la aparición del Hijo de Dios que viene a la tierra, que es, como dice Juan, que decía una leyenda, Rey de reyes y Señor de señores. Y con él se da otra manifestación que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos le llama la manifestación de los hijos de Dios. Se manifiesta Cristo al mundo, visible, que lo vean, pero también hace que los hijos de Dios, los creyentes que venimos con Él, el mundo también nos vea. El mundo habrá de ver a la iglesia de Jesucristo que viene con Él. ¿O no dijo Pablo en el capítulo 4, verso 14, allá en Tesalonicenses, traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús? ¿Lo ve? Cuando Él venga, que es esa segunda venida, no el arrebatamiento, es cuando trae con Él a los que durmieron en Cristo. De tal manera, ya vino por la iglesia estamos con Cristo, llega el momento en que ahora sí viene a la tierra y venimos con el Señor Jesús. Alabado sea Dios. Trae con Él a los que durmieron. Y con todo ese peso de lo que viene, porque eso pesa, es que entramos al capítulo 3, versículos 1 al 13. Y aquí encontramos, entrando de inmediato, otra deficiencia más que yo la voy a considerar como un error de apreciación. Si hemos observado bien lo que hemos leído, los hermanos de allí tenían un problema muy parecido a la que muchos creyentes el día de hoy tienen, que es este problema. Los creyentes en Creta, por sentirse que eran hijos de Dios, que eran salvos por Jesucristo, eran creyentes muy hostiles con los que no eran creyentes, por el solo hecho de no ser creyentes. Algunos creyentes ni siquiera los quieren saludar. Es pecador. Oiga, discúlpeme, pero entonces, ¿cómo va a creer en Cristo si usted no se le acerca para hablarle del Señor Jesús? Incluso eran gente muy inconforme con el sistema de gobierno. Y en cierto sentido, los hermanos de Creta eran muy inclinados al activismo social. Y no niego que haya razón
para que muchos hijos de Dios en la tierra, en cualquier tiempo, hayan tenido profunda inconformidad con la manera en que se gobierna la tierra. Y ahí es donde surge el anhelo de ven, Señor Jesús. Y entonces creo que hasta se pudo haber dado en ellos la intención de politizar la fe para resolver la injusticia social. Por eso, algunos dicen que la iglesia tiene que establecer el reino. La estatua de Nabucodonosor dice que no. Dice que el reino se va a establecer cuando esa piedra que fue cortada no con mano, que golpeó a los imperios del mundo y los hizo polvo, entonces esa piedra establece el reino. Es Cristo Jesús cuando venga. Alabado sea Dios, pero bueno. Injusticia social, cómo duele. Pero Pablo y el Señor Jesús jamás usaron su predicación para hacer ningún llamado a la resistencia social de ningún tipo, fuera esta pacífica o fuera violenta. Nosotros tenemos, según Pablo, una manera vigorosa y poderosa, que es orando a Dios por nuestros gobernantes, para que su Espíritu de Dios indiscutiblemente incline el corazón de ellos para que le hagan bien a los pueblos, para que tomen buenas decisiones. Y si quiere usted tener buena palanca, nosotros oramos al Padre y ahí está sentado a su diestra nuestro querido Salvador Jesucristo. No encuentra usted mayor palanca que esa, mayor punto de influencia en el universo. Puede usted levantar 1000 manifestaciones y no tienen el poder que tiene que usted ore por los gobernantes. La Escritura lo establece. Llamó a los creyentes a hacer luz, a que enseñaran a los hombres el poder transformador de la salvación, salvación que se tiene por medio de Jesucristo. Y por eso da la orden, recuérdales la obediencia a las autoridades. Y eso marca una cuestión que se ha dejado de lado, que los caminos mundanos y la manera como funcionan las cosas no deben convertirse en prioridad para los creyentes. Nuestra verdadera obra se realiza en este mundo cuando enseñamos a los hombres la gracia de Dios. No somos de este mundo. Nuestra ciudadanía verdadera está en el cielo. Bueno, pero usted me habrá de decir, ¿debemos ser indiferentes entonces a lo que pasa? No es eso lo que dijo el apóstol ni lo que yo estoy diciendo. Pero que no por causa de la inconformidad social cometamos el error de sentirnos enemigos de aquellos que no conocen al Señor y pensar que tenemos el derecho de la hostilidad. Mire, usted creo que junto conmigo conoce muchos creyentes. Dice, yo no saludo a mi cuñado, yo no saludo a mi yerno, yo no saludo a este otro. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y sentimos, y los creyentes llegan a sentir que tienen derecho de hostilidad. Y eso es lo que Pablo trata en estos versículos. La hostilidad de los creyentes con los que no eran creyentes. No me diga que esta deficiencia no existe. Sin embargo, los hermanos de Creta se involucraban en diversas revueltas. Y viene a mi mente, en esas revueltas y manifestaciones sociales, civiles que hacían, ¿pedirían a la iglesia que oraran a Dios para que tuvieran éxito esas rebeliones, esos motines sociales? Digo, porque usted dice, no me atrevo a pedirle a Dios por esto, pues quiere decir que entonces no tiene ningún derecho. Nuestras oraciones no deben tener impedimento. O al desatar violencia dirían, ¿acaso dirían en el nombre del Señor Jesús? Pero ellos creían
que eran actos justificados. O bien, quizá debo decirlo de otra manera. Entonces, ¿cuáles eran sus procesos mentales de esos hermanos que les hacía creer que eso estaba justificado? Interesante. ¿Cuáles eran los procesos mentales que pasan por los hermanos que piensan que tienen derecho al odio? Quizá sus procesos mentales serían que todos, fíjese bien, los príncipes y potentados eran opositores a Cristo. La Biblia lo menciona, los reyes de la tierra siempre en contra de Cristo. ¿Por qué vamos a honrarlos? Dirían, si son indignos. Algo así como, ¿por qué voy a respetarlos si después de todo no son más que pecadores? Sí, pero las autoridades son establecidas por Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, dirían. Y es entonces cuando ante esa clase de reflexiones, Pablo se atraviesa y le cierra el paso. Y les echa en cara, dice, un momentito, mi hermano, un momentito. Así no se practica la fe en Cristo. A ver qué les parece esto. Ustedes eran revoltosos. Y yo pienso que si en este tiempo hubiera periódico, o hubiera habido periódico en Creta, en cada escándalo social que se levantara allí, estarían las fotos de muchos de los hermanos. Y luego pienso otra vez, ¿se atreverían después de todo eso a hablar con la gente a quien habían enfrentado y decirle, mira amigo, Cristo cambia tu vida? Yo creo que hubiera un sinsabor para decirle que se pierda, que vaya al castigo eterno. No me diga usted que esos no son pensamientos que suben a los creyentes. El ojo por ojo y diente por diente, que descienda fuego del cielo y los consuma. No. Usted no podrá negarme eso. Pero mejor digo, fíjese bien, ¿podría decirle a alguno que Cristo cambia la vida? Bueno, yo creo que no se atreverían, pero no sabe qué, mejor tengo que decir que sí. Pues por causa de las maneras que tenían de entender las cosas, llegaron a adquirir una insensibilidad. ¿O no sería mejor que yo dijera cinismo en la fe? Si es que se puede decir cinismo en la fe. Sí, yo creo que sí lo harían. Y lo harían sin inmutarse. Digo, porque odian a la gente, pero tienen el atrevimiento de presentarse para enseñarles el camino, sin sentir remordimiento, porque se sienten con derecho. Lo harían sin inmutarse. Pero eso no eran todos los vicios de conducta. Pues el verso 2 empieza con otro problema al decirles, a nadie difamen. Oiga, discúlpeme, ¿los hermanos de Creta eran creyentes que difamaban? Sí, dijo Pablo, por eso les estoy escribiendo a Tito que les enseñe. Podría decirse, si no puedes corregir, porque algunos dicen, pero esto se lo estaba diciendo a los inconversos. No, señor. Porque si no puedes corregir a los de la iglesia, pues menos a los que no son creyentes. ¿O estoy equivocado? A lo mejor a los que son inconversos a veces sí nos hacen caso y los hermanos no. Pero ¿qué hacían? ¿Por qué hacían los creyentes de esas iglesias? ¿O qué hacían? Eran muy inclinados a hablar de los demás con mucho desprecio. Es muy común oír a los creyentes hablar con cierta arrogancia de la gente que no conoce al Señor. Pues a veces hasta por cierta sentimiento de inferioridad, pues ese hombre será rico, pero se va a ir al infierno. No me diga que eso no es una manera de decir qué bueno. ¿Por qué un creyente hace eso? Le diré la razón.
Y tengo certeza que verdad digo en Cristo, que se debe a que en el creyente hay un orgullo espiritual. Y les dice en el versículo 2, a nadie difamen, que viene de una palabra griega que significa blasfemar. Oiga, creyentes que blasfeman, ¿cómo no? Maldecir, creyentes que maldicen, despreciar. Pero es posible que un creyente llegue incluso a maldecir a otra gente. Y en este sentido, aquí maldecir significa decir malas palabras. ¿Cuánto creyente también, además, hombre, la otra acepción, cuánto creyente tiene eso de que le voy a lanzar una maldición? Yo decreto, ¿quién es usted para andar decretando maldiciones? Que yo decía, a mí no me interesa que el diablo diga 20,000 maldiciones. No puede ser maldecido aquel a quien Cristo lo ha bendecido. Y si Cristo mora en el creyente, nadie puede maldecirlo. Así que decir malas palabras están bien. Son pasiones vecinas. La frontera está demasiado cerca y casi no se nota. Y de muchos creyentes salen diversas formas de maldición. Tito, corrige a esos hermanos que les gusta maldecir, porque así no es la vida cristiana. No olvides que estos a la difamación suman el insulto. Y de allí dígame una cosa, ¿qué tan lejos queda ese hermano que insulta? ¿Qué tan lejos queda de la ira? Y Pablo otra vez, así no se vive la fe en Cristo. Otra vez el apóstol habla de los que están siempre listos para una pelea de palabras. Creyentes peleoneros. Y agrega en el verso 2, que no sean pendencieros. Decía un viejito predicador que eran los Juan Charrasqueados de la iglesia. Pendencieros, que significa también que no sean coléricos, que no ataquen a otros. Yo espero que esto que estoy diciendo corrija la vida de muchos de mis hermanos que en la práctica hacen todo esto. Muéstrense como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Pero usted dirá, ¿es que los inconversos son imposibles, hermano? Bueno, eso es cierto. Pero también es cierto que no tenemos ningún supuesto derecho en Cristo a volvernos hostiles, que es que porque los inconversos actúan como inconversos. Pues, ¿qué esperaba? En lo personal creo que esta instrucción es crucial en la iglesia de este tiempo. Y con qué fuerza el apóstol le dice a Tito, amonéstales. Y en otra traducción es, recuérdales que eso no hacen los creyentes, que así no se vive la vida cristiana. ¿Qué le parece? Pero ¿cómo corregir eso? Diría Tito. Pues el remedio para ese mal, dice Pablo, está en el mismo pasaje que te he dicho, que ¿cómo se cura eso? Sencillo, dice el apóstol, que aprendan la palabra y que entonces aprendan a ser amables, que muestren mansedumbre para con todos los hombres, porque esto es una práctica que se aprende también. Y aquí hace algo que quiero que usted note. Contrapone la amabilidad al rigor, la mansedumbre del creyente a la dureza de genio. Oiga, y pienso en un subterfugio tan famoso, donde un creyente se defiende diciendo, no, hermano, es que yo soy muy recio. Alguien me dijo eso una vez,
Y le contesté y le dije, no, lo que eres es que eres grosero. Es un asunto de dominio propio. Y son de las cosas que el Señor no vendrá a hacer por nosotros. Porque si dice que sea amable, que muestre mansedumbre, son cosas que el creyente sí puede hacer por convencimiento, por solidaridad con la palabra del Señor Jesús. Se solidariza con Él. Pero quieren apagar incendios con fuego. Y si el creyente está dispuesto a la práctica de la fe en su vida diaria, pues tiene que aprender a moderar las cosas con la amabilidad. Porque quien se ufama de ser un bravocón, lleva en él la chispa para encender el fuego de la lucha. Y la verdad se me hizo muy interesante, hermanos del auditorio, hermano pastor, hermano Isaí, hermano Galisteo, se me hizo muy interesante que la mansedumbre se moviera en medio de dos posibilidades. Según el griego, donde la palabra mansedumbre se empleaba también para aludir a una preocupación que no era más que una preocupación fingida e hipócrita, motivada por intereses personales. Ay, cómo me preocupa el hermano o la hermana. Pero la palabra en este caso, la palabra griega, tiene una connotación de lo que se hace con humildad. Y aún diría que no por mera cortesía, sino que son cosas que el creyente hace con el afecto de Cristo. Así que más le vale a un creyente que su mansedumbre no sea de esa otra primera hipócrita y fingida, sino que sea verdadera en Cristo. Y Pablo agrega que eso debe ser, si usted quiere pastorear la iglesia de Creta, ¿qué le parece? Porque hay muchas iglesias de Creta en el mundo, el día de hoy está lleno. Con todos los hombres, agrega Pablo que eso debe ser con todos los hombres, que no se puede ser selectivo, con unos sí, con otros no. O sea, con unos muy amables y con otros no, hay que ser hostiles. Hasta aquí nos da una razón que no debemos olvidar. En el verso 3, para que usted escoja cuál es la que más le gusta. Y dijo Pablo, yo les estoy diciendo esto, hermanos, de que no sean hostiles, que no sean peleoneros. Y le voy a decir por qué se los estoy diciendo, porque eso éramos en el pasado. Éramos insensatos. De acuerdo a eso que éramos, piensen que no éramos dignos de la salvación que ahora tenemos. Sin embargo, el apóstol no tiene interés en poner su atención a lo que éramos. Y este es un buen consejo para todos los que testifican en la iglesia. Testifican contando todas las maldades, las borracheras, sus adulterios, sus fornicaciones. No. No ensalce usted lo que usted era, que no es tan agradable, sino lo que ahora Cristo lo ha hecho a usted. Por eso el apóstol usa esa conjunción gramatical del pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nos salvó y ahora somos diferentes a lo que éramos. Y por esa causa, nuestra salvación la hace con un no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Afirma que por lo que éramos, no estábamos aportando nada para nuestra salvación, sino que incluso Dios nos tomó la delantera, pues no había una sola razón para que nos hiciera partícipe de su salvación, y que si lo hizo solo por su gracia, que cambió nuestras vidas en el lavacro de la regeneración, nos hizo nuevas criaturas. Y cierra estas ideas en el verso 8, diciendo, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y termina, estas cosas son buenas y útiles. En realidad es una orden
de desatender muchas cosas para que nos ocupemos de las cosas que sí son dignas de crédito. Allí, hermano Isaí, nos vamos a quedar esta mañana. El viernes estaremos cerrando esta carta muy pequeña, pero que a mí me parece extraordinaria, porque, oiga, esas iglesias de Creta eran un dolor de cabeza. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les guarde. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Gloria al Señor. Bueno, queremos agradecer al pastor Natividad Ramos por esta continuidad de esta preciosa carta del apóstol Pablo al joven Tito, y queremos decirle a usted, también le agradecemos por su participación el día de hoy, por habernos escuchado, ya que esta es una enseñanza muy importante. Ya el pastor lo decía, hasta el día de hoy es necesario que el viejo hombre muera, el que ya estuvo en nosotros. Y ahí lo dice, que hay que recordarle, si ya lo ha hecho el pastor en esta mañana, continuando con esta preciosa carta del apóstol Pablo.
Esperando que haya sido de bendición y nos bendice que usted esté en esta sintonía en la próxima ocasión, que yo sé que será este viernes. Si Cristo no ha venido, aquí estaremos una vez más con este programa Tendencias de nuestro tiempo. Es una información que nos ayuda a nuestra vida espiritual a no solamente ver lo que pasó allá, sino aplicarla el día de hoy. Son grandes ejemplos, grandes enseñanzas, grandes aplicaciones que son pensamientos de Dios para nuestra vida, y es necesario que usted y yo las ejerzamos. Así es que les saludamos el día de hoy y una vez más Tendencias de nuestro tiempo, traído por el pastor Natividad Ramos, lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Le vamos a dejar nuestra información. Si usted desea comunicarse con nosotros, no dude en hacerlo a esta siguiente dirección. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.